Capítulo 58. Naturaleza cuarto. Sabio. Un buen nombre brillará para siempre, proverbio. Santa mierda. El tono inexpresivo de Tayuya finalmente rompió el silencio que había vencido al grupo mientras miraban a los dos Hokage reanimados. Dos de los hombres más poderosos que jamás hayan vivido. A pesar de la naturaleza burda de la declaración, los otros tuvieron que admitir que era una buena manera de resumir lo que estaban viendo. Incluso Tayuya no se salvó de la conmoción de ver a un shinobi supuestamente muerto, ya que nunca había estado al tanto de los planes de Orochimaru, solo Kabuto y Kimimaro tenían ese honor. Además, ni siquiera los había visto convocados, ya que había estado demasiado concentrada en mantener la barrera manteniendo a Danbu como el resto de los Soundfour. ¿Es eso realmente? Incluso Aku, que no tenía un entrenamiento adecuado de shinobi en un pueblo real y las lecciones de historia que lo acompañaban, fue capaz de reconocer a los hombres prácticamente legendarios que estaban ante ellos, parados, sin hacer nada. Los dos rostros de shinobi eran máscaras completamente vacías, desprovistas de emoción o incluso signos de que había una mente funcional detrás de sus ojos extraños y ennegrecidos. ¿Naruto? ¿Qué les pasa? La pregunta de Fu, sin saberlo, imitaba los pensamientos del resto del grupo mientras todos miraban a la estatua de Kage. Naruto no tenía una respuesta para ellos, sin embargo, mientras miraba a los dos Kage resucitados con un ojo escrutador. Estaba definitivamente enojado y ligeramente desenfocado cuando había entrado en la barrera en Konoha, pero estaba seguro de que los había visto moverse. Después de todo, tuvieron que reaccionar a su llamado para que Kohaku no Hougei los sellara en primer lugar. No estoy seguro. Él experimentó agitando una mano frente a sus caras solo para que los dos legendarios ninjas saltaran hacia atrás repentinamente, sorprendiendo al grupo cuando entraron en posiciones irreconocibles pero obviamente peligrosas. Los cuatro adolescentes reaccionaron de manera similar, saltando hacia atrás para salir del alcance de cualquier ataque que pudiera surgir. Naruto estaba completamente preparado para ahogar este lugar en una marea de arena antes de dejar que Kage reanimara a sus amigos. Sin embargo, después de unos momentos de silencio increíblemente tenso, los dos Kage simplemente cambiaron a posturas neutrales, sus caras nunca se apartaron de esas máscaras desconcertantemente en blanco. Espere. Naruto fue el primero en abandonar su postura, permitiendo que el chakra que había acumulado se dispersara inofensivamente en su sistema, listo para ser levantado en cualquier momento. Creo que es solo reaccionario. Efectivamente, cuando caminó de regreso a los dos Kage, no reaccionaron en lo más mínimo, solo mirando hacia adelante con sus ojos vacíos y muertos. Naruto observó a los dos por unos momentos más, maravillándose de cuán reales eran. Este era el mismo Jutsu Orochimaru que había usado para traer de vuelta a Shizuku, excepto que no del todo. En el momento en que Orochimaru los había llamado drones sin sentido, ¿qué los había hecho diferentes? A medida que los observaba, notó algo peculiar sobre el chakra en sus cabezas, pequeñas cantidades, casi imperceptiblemente, estaban drenando en algo. Pero lo más importante es que el casi infinito chakra que hizo tan peligroso al Edo Tensei Jutsu parecía venir de allí, sin ninguna fuente real. Sus ojos se iluminaron ligeramente cuando recordó a Orochimaru hundiendo un kunai envuelto con algún tipo de talismán o sello en la parte posterior de la cabeza de Shizuku reencarnada. Naruto, ¿qué estás? Aku se apagó cuando sus ojos se abrieron en shock. Naruto había caminado detrás de los dos Kage que aún tenían que reaccionar ante su presencia y en un movimiento limpio, empujó sus manos en la parte posterior de sus cabezas. Los otros tres adolescentes se estremecieron ante la acción repugnante antes de darse cuenta de que no había sangre. La mano de Naruto parecía deslizarse sin problemas en los dos cráneos de Kage. Un momento después, volvió a sacar las manos y, con ellas, dos kunai irreconocibles, talismanes, que soltaban sus manos. Naruto regresó a donde estaba el resto del grupo, todos observando con asombro los cambios que superaron los cuerpos del Kage. Como si hubieran sido blanqueados, los colores vibrantes en sus cuerpos parecían desvanecerse ligeramente, su piel se volvió un gris pálido y poco saludable. Las grietas comenzaron a estallar en sus formas como si fueran soldados de terracota envejecidos en oposición a los cuerpos de dos poderosos shinobi. Finalmente, sus ojos parecieron iluminarse ligeramente cuando la chispa de la conciencia se encendió nuevamente cuando se rompió el control de Edo Tensei sobre ellos. Wow, ¿sabes? Cuando acepté que desarrolles este Jutsu Tobirama, no pensé que te sentirías tan incómodo. El Shodai le rompió el cuello lentamente mientras se encogía de hombros, como un hombre que se afloja después de quedarse quieto demasiado tiempo, lo que Naruto supuso que era algo cierto.
Sí, pero cuando desarrollé este jutsu, y posteriormente lo llamé Kinjutsu, nunca pensé que estaríamos en el extremo receptor. En comparación con el tono sorprendentemente jovial y optimista de Shogai, el Nidai me habló con un tono fresco y sereno que le recordó a Naruto mucho a Fu. Sí, bueno, te dije que era una mala idea y nunca me escuchaste. Apuesto a que esto es karma o algo así. Naruto levantó una ceja mientras el Kage seguía conversando, aparentemente sin darse cuenta o sin importarle que no estaban solos. Estábamos en una guerra en Hashirama, siempre fuiste demasiado suave para hacer lo que era necesario, siempre tomando la posición mediadora. El Shodai simplemente se rió del tono bastante frío de su hermano y abofeteó al hombre cronológicamente más joven en la espalda, para gran disgusto del hombre. Oh, ven ahora. Sabes, si no fuera por mí, nos habríamos visto envueltos en toda esa lucha sin sentido por el resto de nuestras vidas. El Nidaime no pareció reconocerlo mientras miraba alrededor a su alrededor, finalmente notando, o al menos reconociendo, la existencia de los adolescentes. Naruto no pudo evitar notar que mientras Shodai parecía relajado y cómodo, Nidaime estaba más rígido, tenso y listo para reaccionar a cualquier cosa. Supuso que esa era la diferencia entre morir en tiempos de paz y morir en medio de una guerra. Suficiente, hemos tenido esta conversación muchas veces antes y estamos en compañía de otros. Sería mejor si no todos supieran que eras un simplón infantil en la vida. Naruto parpadeó ante la descripción bastante cruel de Shoda y de su hermano. Aunque había un indicio subyacente de afecto en las duras palabras. Sin embargo, para su continua conmoción, Hashirama Senju puso mala cara a las palabras de su hermano, en realidad hizo pucheros. Mou, siempre te pareciste mucho a papá, Tobirama. El Shodai se volvió para mirar al grupo de adolescentes, con una cálida y encantadora sonrisa cruzando sus rasgos. Naruto había escuchado y leído las leyendas, por supuesto, pero nada lo preparaba para el carisma absoluto que el primer Kage prácticamente exudaba. Hola, jóvenes, es una pena que nos encontremos en circunstancias tan atenuantes, pero supongo que debería agradecérselo. Miró específicamente a Naruto cuando el Nidaime intervino, también mirando a Naruto pero con un ojo mucho más crítico. Sí, si no hubieras venido y sellado nuestros cuerpos en el Kohaku no Hounei, temo que hayamos matado al joven Saru, tosió, aparentemente un poco molesto por su leve resbalón, Hiruzen. Miró fijamente a Naruto por un momento antes de que sus ojos se movieran hacia la enorme olla a un lado. Verdaderamente Konoha ha cambiado bastante si hemos llegado a poseer uno de los artefactos del sabio. Sin embargo, a medida que su ojo continuaba recorriendo el área y el resto de los adolescentes, se torció de intriga. Sin embargo, parece que ya no estamos en Konoha, o incluso ya no soy Kuni. A menos que las tierras realmente hayan cambiado mucho desde nuestra era. Dirigió de nuevo una mirada interrogadora a Naruto, observando todo lo de la joven rubia. No llevas una diadema Konoha y recuerdo específicamente hacerlos de manera obligatoria durante mi tiempo, así que no eres un shinobi. Llevas la túnica y la marca de un monje del Templo del Fuego, pero no te quedas como lo harían, así que no eres completamente entrenados en sus formas. Usas lo que creo que es el antiguo Itayate de la tribuna de Siko, pero ninguna de las chicas aquí lleva su diadema, así que has viajado mucho. Estás en tu peregrinación, ¿verdad? La invasión de Konoha significa que tienes algunos lazos con el pueblo. El difunto Hokage miró hacia abajo un momento antes de volver a subir y atrapar a Naruto en los ojos. Así que eres un fugitivo. Naruto estaba aturdido, asombrado de lo rápida y exhaustivamente que Nidaime lo había destruido solo en apariencia. Sin embargo, no parece que haya terminado. Eres demasiado joven para haber desertado como genin y no tienes ninguna de las trampas de un shinobi, así que fue antes de que fueras un estudiante de la academia. La pregunta es ¿por qué? Solo le tomó al hombre unos minutos más para llegar a una conclusión aparente cuando levantó la vista y miró a los ojos de Naruto. Cuando estaba siendo controlado, recuerdo haber visto tus ojos, pero fue solo de paso, ábrelos. Por alguna razón, Naruto se sintió obligado a obedecer al hombre, abriendo los ojos. Podía ver cómo este hombre fue hecho Hokage. Interesante. Sin embargo, por todo su conocimiento y astucia, eso fue todo lo que dijo sobre la revelación de los ojos de Naruto. La rubia no se hacía ilusiones, el hombre no sabía que eran los Rinnegan. Hazme el siguiente. Tayuya en realidad se veía extrañamente emocionado cuando Nidaime se giró para mirar a la pelirroja, dándole un rápido vistazo antes de resoplar. Demasiado fácil. La despidió con un movimiento casual de su muñeca mientras volvía su atención a Naruto, dejando al antiguo Otokunoichi en un silencio de asombro. ¿Qué doujutsu es eso? No lo reconozco.
Naruto se apartó de la sorprendida expresión de Tayuya para encontrar al Shodaijin cómodamente cerca de él, mirando a los ojos del niño. Retrocedió cuando el Hokage hizo un mohín de nuevo, una vez más rompiendo cualquiera de las preconcepciones de Naruto sobre el hombre. Tonto, ese es el Rinnegan. Si realmente hubieras leído alguno de esos libros que te dio el padre en lugar de huir para jugar con tu amigo Uchiha, lo sabrías. Hashirama solo miró a su hermano con una expresión exageradamente herida, una mano sobre su corazón. Me heriste, hermano, con tus frías palabras. Tobirama simplemente miró hacia otro lado con un suspiro de irritación, murmurando algo incoherente en voz baja. Sin embargo, el hermano mayor superó su melodrama rápidamente cuando se volvió hacia Naruto, con un aspecto de interés casi infantil en sus rasgos. De alguna manera, Naruto había perdido la capacidad de comparar a este hombre con su rostro estoico tallado en el monumento Hokage en Konoha. ¿De verdad tienes el Rinnegan? Eso es genial. Naruto se quedó sin habla, honestamente y completamente sin palabras. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Siempre esperé que un Senju y un Uchiha se reunieran y tuvieran un hijo, solo para ver si despertaban al Rinnegan. Retrocedió un poco, con una expresión bastante complácida en su rostro mientras pensaba en un recuerdo cariñoso. Esos Uchiha siempre pensaron que eran tan especiales con su tableta secreta, como si los Senju no tuvieran su propia manera de recordar a sus antepasados. Miró hacia abajo, como si solo recordara que Naruto estaba allí y lo miró expectante. Naruto Uzumaki Shodai-sama. El modelo de Senju simplemente lo despidió con una expresión ligeramente irritada. Por favor, no se moleste con el honorífico. Siempre me disgustaron todas esas cosas políticas secas. Por un lado, el hermano del hombre colocó sus dedos alrededor del puente de su nariz mientras miraba hacia arriba. Y sin embargo, lograste formar una alianza entre los dos clanes shinobi más poderosos del continente para formar la primera aldea shinobi oculta. Hashirama se volvió hacia su hermano y le dirigió una sonrisa brillante, una vez más mostrando ese increíble carisma suyo. Soy tan bueno. Se volvió hacia la rubia justo a tiempo para extrañar violentamente a su hermano. El Nidaime pensó que había visto lo último de esto cuando su hermano había muerto. Así que Naruto-kun, tienes el Rinnegan. La semipregunta quedó suspendida en el aire mientras los dos se miraban el uno al otro, un incómodo silencio se apoderó de todos. Sí. Realmente, en este punto, Naruto estaba luchando para superar su sorpresa al tener sus imágenes anteriores de Shodai desgarradas irrevocablemente. Al menos el Nidaime parecía fiel a los libros de historia. Eso es genial. Naruto solo asintió de nuevo cuando el incómodo silencio volvió a caer hasta que Tobirama finalmente lo rompió, tosiendo en su mano. Bueno, por más esclarecedor que sea, mi hermano y yo deberíamos seguir adelante y regresar a donde se supone que debemos estar. Nuestros espíritus no deben estar en este reino de la existencia. Esto finalmente sacó a Naruto de su asombrado estupor mientras levantaba rápidamente su mano, deteniendo a Nidaime que había estado a punto de lanzarse a los sellos de las manos, probablemente desactivando el Edo Tensei. Tendría sentido que el creador del Jutsu supiera cómo cancelar sus efectos, especialmente para alguien con la visión de la capacidad de Tobirama Senju. Espera, Hokage-sama, en realidad quería preguntarte algo. El Kage de cabello plateado se detuvo antes de bajar sus manos lentamente. Muy bien, después de todo, ¿de qué sirve la sabiduría si no se puede transmitir a la siguiente generación? Naruto sonrió ante eso. Sonaba muy parecido a algo que Sushizou, o incluso el Sandaime diría. No sorprende que este hombre fuera el sensei del tercero. En realidad Nidaime-san, quería preguntarle algo a tu hermano. Era extraño pedirle al hermano del hombre más poderoso, posiblemente el más poderoso, que viviera desde el mismo sabio original, permiso para hablarle a dicho hombre. Sin embargo, Tobirama simplemente arqueó una ceja antes de asentir con la cabeza estoicamente, permitiendo que Naruto se volviera hacia Hashirama, quien lo observaba con curiosidad y solo con un toque de diversión. ¿Es cierto que has dominado el chakra natural? La pregunta pareció pillar a ambos Senju con la guardia baja mientras miraban al joven con incredulidad. Wow, eso no es algo que hubiera pensado que entraría en los libros de historia. Pensé con certeza que solo mi clan y mi esposa sabían algo. Se suponía que era secreto, después de todo. Miró a Naruto por un momento y solo por unos breves segundos, Naruto vio el mismo destello de escrutinio que el Nidaime usaba constantemente en sus ojos. Reafirmó algo su fe en la capacidad del hombre como Hokage. Dijiste que tu nombre era Uzumaki, ¿correcto? Quizás estás relacionado con Mito de alguna manera. Incluso Tobirama pareció interesarse en esto.
Después de todo, él era un Senju y, a pesar de su fría familia exterior, era tan importante para él como lo era para su hermano. Lo siento Shogai-san, soy un huérfano. Nunca conocí a mis padres. Un indicio de tristeza entró en el ojo de Hashirama y Naruto se sorprendió una vez más. Era tan genuino y real, le resultaba difícil creer que el hombre pudiera identificarse tan fácilmente con alguien que apenas conocía. Pido disculpas entonces, mi hermano y yo sabemos el dolor de no conocer a nuestra madre, sin embargo, Uzumaki siempre atesoró a la familia al máximo. Supongo que todavía contaba con el apoyo de su clan. Aunque la relación con Mito no sea directa. Todavía hay lazos y Senju siempre recordamos a nuestros aliados. Naruto asintió lentamente, al menos eso sobrevivió en los libros. Después de todos los lazos entre Senju y Uzumaki se mostraban en cada chaleco antibalas Konoha que llevaba con orgullo la espiral de Uzumaki. No, el clan Uzumaki fue aniquilado hace algún tiempo. Uzushio fue destruido en la Segunda Guerra Shinobi. Hashirama parpadeó ante eso antes de que su rostro tomara un giro hacia abajo, mirando al suelo mientras lloraba genuinamente el fallecimiento del mayor aliado y amigos de Senju, incluso durante el período de guerra. Incluso Tobirama tuvo una mirada ligeramente triste sobre sus rasgos por un breve momento. Sin embargo, pasó y volvió a mirar hacia arriba. ¿La Segunda Guerra Shinobi qué dices? Esperaba que las naciones elementales vieran la locura de un conflicto tan grande después de que terminara la primera. Hashirama, por otro lado, parecía completamente confundido. Había fallecido incluso antes de que hubiera estallado la primera guerra, después de todo. ¿Hubo guerra? Tenía la esperanza de que el Biju, actuando como elemento disuasorio, evitaría tal cosa. Esa fue otra cosa con la que Naruto se mostró en desacuerdo después de conocer a Biju, sin embargo, no tuvo oportunidad de hablar cuando Tobirama se volvió hacia su hermano. No solo la guerra, un conflicto entre todas las grandes naciones, peor que el período de los clanes en guerra. Hashirama parecía muy perturbado por eso. Toda su vida había sido trabajada en la búsqueda de la paz y saber que se había echado a perder después de su muerte fue triste. Esto fue culpa de tu insensatez, hermano. En lugar de una fuerza disuasoria, simplemente le diste a las otras naciones un arma para usar contra nosotros. En lugar de repartir ese poder, deberías haberlo tenido, utilizarlo para unificar la tierra. Eso habría visto nosotros la paz que me convenciste era real cuando éramos jóvenes. Al parecer, Hashirama no tenía un contador para eso mientras miraba el suelo con tristeza antes de volver a mirar a Naruto. ¿Dices que hubo dos guerras semejantes después de mi muerte? Naruto solo sacudió su cabeza lentamente, sin saber qué decir. Incluso en el breve tiempo que conocía a este hombre legendario al que había llegado a quererle. Él era simplemente una persona muy empática y agradable. Sin embargo, parecía que Fu decidió poner fin a su dilema moral por él cuando su voz rígida y firme lo interrumpió. Hubo tres guerras, cada una peor que la anterior cuando las naciones principales lucharon por cosas tan frívolas como el dinero y la tierra, destrozando a las naciones más pequeñas que se convirtieron en sus campos de batalla. Hashirama suspiró ante eso. Era precisamente lo que había esperado evitar cuando entregó el Biju al otro Kage. Sin embargo, el Nidai me pareció interesarse en Fu. Aparentemente sintiendo un espíritu afín en su calma, su tono recogido y su mirada calculadora. Tú, eres de Takigakure, ¿correcto? Si Fu estaba sorprendida por la rápida deducción, ella no lo demostró. Después de todo, Naruto le había dicho que Kakashi había podido decir tanto de su estilo de lucha y su apariencia. Sospechaba que la más astuta y más observadora Nidaime fácilmente podría llegar a la misma conclusión a partir de lo que se cuenta en que su persona lo entregó, así que simplemente asintió una vez. El Nidaime tuvo que reprimir una pequeña sonrisa al ver eso. Así como él estaba en esa edad. ¿Por qué viajas con un defecto de Konoha, un Yuki que está muy lejos de casa y un nativo de Tsuchinokuni contra el que claramente tienes mala voluntad? Nuevamente, Fu no mostró signos de estar sorprendido, incluso cuando Aku y Tayuya dejaron escapar unos gritos de asombro. Naruto solo parecía un poco indignado, ahora era el defecto de Konoha. Porque son mis amigos. Otra sonrisa se dibujó en los bordes de la boca de Nidaime, obviamente satisfecha con la respuesta. Entonces es bueno ver que la voluntad de fuego arde incluso muy lejos del propio árbol. Se volvió hacia Naruto, ignorando a su hermano, que parecía estar pensando profundamente en todas las revelaciones que había recibido. Dijiste que querías saber acerca de las habilidades de mi hermano con Nature Chakra. El arte de Senjutsu, ¿correcto? Naruto asintió rápidamente, preguntándose cómo se habían vuelto tan fuera de tema. ¿Qué es exactamente lo que deseas saber?
Sentía extraño hablar del hombre cuando estaba a solo unos metros de distancia, pero cuando los dos estaban juntos, parecía que Tobirama era el hermano dominante, el Senju mayor, pero menos maduro, que tomaba un asiento trasero. Era una maravilla que Hashirama se hubiera convertido en Hokage en lugar de Tobirama. Luego otra vez en ese momento, solo Madara Uchiha podría realmente esperar igualar su poder. ¿Dónde aprendió a utilizar el chakra natural? Sin un contrato de convocatoria no puedo preguntarle a uno de los clanes de animales conocidos por él y no sé qué convocatoria sabría lo suficiente para convocarlos de todos modos. Es por eso que actualmente estoy buscando Tsunade del Sannin como ella tiene el contrato de babosa. Ante la mención de su nombre, Hashirama finalmente pareció salir de su estupor, mirando a Naruto con un destello de emoción en sus ojos. ¿La pequeña Tsunade-chan? Naruto parpadeó al recordar que eran el bisabuelo y el abuelo de Tsunade con quien estaba hablando. Aunque tuvo que reprimir una pequeña sonrisa ante su llamada de esa manera. El rubio Sannin ciertamente no lo habría apreciado. Sí, aunque ya no es tan pequeña. Hashirama solo asintió distraídamente con una sonrisa alegre en su rostro, buenos recuerdos llenando su cabeza y reemplazando sus pensamientos previamente severos. Siempre me había preguntado cómo podría salir ella, siempre la mimé demasiado, incluso le enseñé a apostar a mí misma. Parecía extrañamente orgulloso de ese hecho mientras los tres adolescentes sudaban. Apuesto a que heredó mi legendaria buena suerte, siempre funcionó en nuestra familia, después de todo. Naruto solo asintió con una pequeña mirada de incredulidad. Parecería que la suerte de Senju se había secado antes de que pudiera llegar a Tsunade, pero no comentó al respecto. Afortunadamente se salvó cuando Tobirama tosió en su mano, sacando a su hermano de sus agradables recuerdos. Oh, cierto, querías saber sobre dónde dominé a Senjutsu, ¿verdad? Naruto solo asintió, un poco agradecido de que las tangentes parecían haber terminado por ahora. Era un pequeño claro en lo profundo de los bosques de Inokuni. Había sido sagrado y especial para el clan Senju durante cientos de años, incluso antes de mi época. El lugar estaba prácticamente saturado de chakra natural, era perfecto para el entrenamiento en Senjutsu. Naruto sonrió ante eso, el lugar parecía absolutamente perfecto, especialmente, espera. ¿Dijiste que era? Hashirama solo asintió tristemente mientras a un lado su hermano fruncía el ceño, de hecho, en realidad era más un ceño fruncido. El claro ya no existe. Se quemó durante una redada en el escondite cercano de Senju. Ante eso, el ceño de Tobirama se profundizó. Una incursión del clan Uchiha. Por una vez, Hashirama parecía extrañamente enojado con su hermano, volviéndose hacia el Senju más joven con una pequeña mirada de irritación. No tenemos tiempo para tu desagrado irracional por el Uchiha Tobirama, los perdonamos cuando se formó Konoha. ¿Por qué no pudiste dejarlo en el pasado y seguir adelante como yo? El Kage de cabello plateado no dijo nada, eligiendo simplemente cruzar los brazos sobre su pecho obstinadamente causando que Hashirama suspirara antes de volverse hacia Naruto. Como dije joven, el lugar donde entrené ya no existe y estoy seguro de que el resto de los bosques de Inokuni están demasiado saturados en mi propio Mokuton Chakra para ser de alguna utilidad. Sin embargo, puedo ofrecerte algunos consejos. Naruto se animó con eso. No todos los días recibías consejos de un Kage, no importa uno que supuestamente está muerto. Para dominar Senjutsu, debes tener las dos grandes reservas de chakra para equilibrar adecuadamente el chakra de la naturaleza. Ante esto, Tobirama se arrodilló suavemente, tocando el suelo con dos dedos extendidos antes de volver a mirar al grupo. Eso no debería ser un problema para ustedes tres, dos de ustedes son Jinchuriki después de todo. Miró específicamente a Naruto, Fu y Tayuya y, por una vez, la adolescente de cabello menta dejó ver algo de sorpresa en su rostro. Las habilidades sensoriales de Nidaime eran realmente tan fuertes como decían los libros de historia. Hashirama solo despidió a su hermano, el consejo no era sobre eso. En cualquier caso, debes aprender a estar perfectamente quieto cuando permites que el chakra natural penetre en tu cuerpo. La forma en que lo hice fue gracias a una cueva en el bosque donde entrené. Había muchas estalagmitas que usaba para balancear una pequeña piedra cuadrada. Para sentarme, así aprendí a estar quieto. Tobirama sonrió ante eso, tenía muchos recuerdos de ver a su hermano mayor caer de esas mismas estalagmitas. Sin embargo, la sonrisa se redujo cuando notó que partes de su cuerpo comenzaban a tornarse de un color gris ceniza, alejándose de él como un papel que se arranca de una sábana. Hermano, parece que el chakra que sostiene estos cuerpos finalmente está empezando a agotarse. No tenemos mucho tiempo. Hashirama solo sonrió cuando partes de sus manos también comenzaron a desprenderse.
Eso está bien, he visto por mí mismo que la voluntad de fuego es fuerte tanto en estos niños como en la voluntad de su sucesor. Konoha sobrevivirá y espero que el mundo encuentre su paz. Naruto estaba sorprendido. La idea de qué hacer con los dos Kage una vez que había obtenido la información no había pasado por su mente. Pensé que el Edo Tensei te proporcionó un chakra infinito. Eso era lo que Orochimaru había dicho, soldados inmortales con chakra infinito. Tobirama solo sonrió cuando más de su cuerpo comenzó a flotar como la ceniza de un fuego agonizante. La conexión con el invocador se cortó en el momento en que retiró los sellos, el suministro de chakra se detuvo entonces. El Kage de cabello plateado se volvió hacia Fu cuando la totalidad de su brazo izquierdo se desmoronó, todo su cuerpo había tomado un tono pálido y ceniciento. Tú, muchacha Taki, siento que serás fuerte en el futuro, continuarás haciéndote más fuerte por las razones correctas y seguir mi voluntad. Fu parecía un poco sorprendido de ser dirigido por el hombre famoso, pero ni siquiera tuvo tiempo de asentir antes de que el resto de su cuerpo se desvaneciera en un remolino de ceniza y polvo, esa sonrisa confiada que nunca abandonó su rostro. Hashirama pasó unos momentos después de darles a los adolescentes reunidos una sonrisa cálida, sus últimas palabras flotando en la brisa. Dile a Tsunade-chan que la amo. Y con eso, dos de los hombres más poderosos que hayan vivido se fueron, una vez más, sus almas volvieron al mundo puro una vez más. Bien mierda una vez más, Naruto pensó que la asquerosa declaración de Tayuya resumía toda la situación bastante bien. Naruto suspiró contento mientras los suaves sonidos de sus propios pasos resonaban silenciosamente a través de los pasillos de su sello. Este lugar había sido un desastre horrible después de que el Gobi se había sellado contra él en contra de su voluntad, pero en su mayoría se había despejado desde entonces. Su recuperación con la ayuda de Fu había trabajado para ese esfuerzo. En las últimas semanas de viaje, tuvo muchas oportunidades de visitar a sus inquilinos, algo que Shukaku había apreciado enormemente. Sin embargo, hoy entró en la enorme habitación que contenía a sus inquilinos solo para encontrar una gran puerta con barrotes. Descubrió que podía hablar con cada uno de sus inquilinos por separado si así lo decidía hace unas semanas, no es que alguna vez hubiera sentido la necesidad de hacerlo. Supuso que sería bueno hablar con Matatabi, el más útil de los Biju, sin que los Kyuubi los miraran desde el otro lado de la habitación. A menudo la hacía menos cooperativa con esa amenaza tácita que se cernía sobre ellos. Por otra parte, eso solo funcionaría para deshacer todo el esfuerzo que Naruto había puesto en ganar lentamente la confianza tenue del gran zorro. Lo poco que podía de todos modos. Así que me has individualizado, debería sentirme honrado, ¿no gran sabio? Naruto suspiró con una pequeña sonrisa de humor pasando por sus labios mientras tomaba su asiento habitual en el centro de la enorme habitación. El Kyuubi se movió desde las sombras de su celda, se levantó y se acercó más a los barrotes antes de recostarse, con la cabeza apoyada cómodamente en sus patas mientras dejaba un ojo gigante abierto para mirar fijamente al rubio. En ausencia de cualquier malicia real, los Kyuubi habían empezado a disparar a Naruto de forma agresiva y pasiva con sable o de sarcasmo, logrando que suenen maliciosos de todos modos con su voz profunda y retumbante. Simplemente quería hablar contigo. El Kyuubi no hizo ningún movimiento hacia el exterior que le importara lo más mínimo, incluso si estaba contento de no tener las voces clamorosas de su compañero Biju haciendo que sus orejas temblaran de molestia. Entonces habla Ningen y vete. Naruto solo asintió. Fue agradable tener al Kyuubi al menos tolerando su presencia, hace un año y ni siquiera hubiera tenido tanto. Quería saber sobre el sabio. Ante eso, la larga oreja del Kyuubi, casi como de conejo, se contrajo ligeramente, no es que los ojos de Naruto se hayan perdido de vista. ¿No hemos tenido esta conversación antes de Ningen? Ya te he hablado del sabio. Ahora déjate llevar y lleva contigo tus preguntas sin sentido. Naruto negó con la cabeza lentamente, el Kyuubi le había contado sobre la vida del sabio en relación con la suya, pero eso no era lo que Naruto quería saber. No, deseo saber sobre el mismo sabio. ¿Cómo era? ¿Quién era realmente? El Kyuubi se quedó en silencio por unos momentos mientras su gran ojo rojo miraba tranquilamente a los anillos de Naruto, los ojos que le recordaban tanto a su padre que no podía evitar recordar al hombre cada vez que miraba a este simple niño. De un humano. ¿Qué trajo este Ningen? ¿Deseas hacer más comparaciones entre tú y el hombre para inflar tu patético ego? Naruto solo sacudió su cabeza otra vez, con una suave sonrisa en su rostro. Siempre irritaba al zorro con la facilidad con que Naruto podía ignorar sus insultos. No. El encuentro con Nidaime y Shoda Yokage me mostró que el tiempo retuerce las vidas de figuras legendarias.
Si las historias de la personalidad de Shodai se cambiaron tanto en un siglo, solo puedo imaginar cuánto se perdió en los milenios desde el tiempo del sabio. Siempre había imaginado al sabio como un hombre increíblemente sabio y fuerte que era inquebrantable en su resolución. Sin embargo, sus ojos habían sido abiertos por Hashirama. Había dejado dolorosamente claro que incluso las figuras legendarias del pasado eran simplemente humanas, con sus propias debilidades y rarezas. El sabio era fuerte. Naruto solo miró al Kyuubi expectante mientras el Fox lo miraba fijamente, igual de inquebrantable. Sin embargo, el Biju finalmente rompió la mirada mientras resoplaba, enviando una pared de aire cálido para correr sobre la rubia más pequeña. No entiendo tu pregunta, el sabio era el sabio. Él era quien era. Naruto solo levantó una ceja ante la lógica circular. No podía decir si el Kyuubi estaba evitando la pregunta o si realmente no la entendía. ¿Cuál era su nombre? El Kyuubi volvió a resoplar, más fuerte esta vez cuando se volvió completamente hacia Naruto, sus grandes ojos rojos se clavaron en el joven monje. Si no te digo mi nombre, ¿por qué te digo el suyo? Naruto se encogió de hombros con la misma sonrisa serena en su rostro. Estaba demasiado acostumbrado a que el zorro se dejara intimidar por semejante resplandor. Entonces, ¿por qué no me dices tu nombre? Los ojos del Kyuubi se estrecharon ligeramente. Sus intentos de humor son inútiles. Naruto solo se encogió de hombros otra vez, irritando al gran zorro para saber el final. ¿Cuál es tu verdadero propósito al venir aquí, Ningen? Naruto se encontró con la mirada firme de Biju con una inquebrantable propia. Es como dije, quiero saber más sobre el sabio. Debería entender el hombre cuyos ojos tengo. ¿No tenía hijos? Eso significaba que tenía familia, una esposa. Naruto parpadeó, recordando algunos de lo que había escuchado de ese período de tiempo, esposas. El Kyuubi resopló ante eso, sin embargo, esta vez en diversión, incluso si solo era leve. El sabio era demasiado humilde como para tener más de una esposa. La mujer con la que estaba era demasiado feroz para permitirle tener otra. Las palabras salieron de la boca del gran zorro antes de que incluso se diera cuenta de lo que estaba diciendo, sin embargo, rápidamente se contuvo, mirando a la rubia. Naruto solo sonrió cálidamente, siempre lo hacía sentir bien cuando engañaba al zorro para que revelara algo. ¿Eso fue tan difícil? El Kyuubi simplemente siguió mirando al chico, un gruñido bajo que emanaba de su garganta. ¿Qué te tomará dejarme en paz, Ningen? Naruto habría parpadeado de sorpresa si eso no estuviera mostrando debilidad ante los Kyuubi. En cambio, levantó la vista pensando, considerando la oferta. Solo el nombre, eso es todo. Los ojos del zorro se estrecharon peligrosamente de nuevo, sin embargo, después de unos tensos momentos, dejó escapar un suspiro largo y claramente irritado, apoyando su cabeza sobre sus patas. Tsutsuki Agoromo, ese era el nombre del sabio. Ese era el nombre de mi padre y el que Ningen podía respetar. El zorro se levantó de nuevo, levantándose hasta su altura máxima cuando miró a la rubia. Naruto podría haber jurado que el Kyuubi seguía creciendo cada vez que entraba en el sello. Ahora vete. Naruto estuvo tentado de presionar su suerte un poco más, pero al final decidió no hacerlo, desapareciendo lentamente de la vista al volver a la conciencia. El Kyuubi simplemente se quedó mirando el lugar donde había estado la rubia por unos momentos más antes de volver a la oscuridad, preguntándose qué preguntas le traería Naruto la próxima vez. That's it, friend?